Vamos a analizarlo con Rosendo Serna, exministro de Educación. Bienvenido a Sin Vueltas, señor Serna. Buenas noches, agradecido por tu invitación y un saludo cordial al equipo técnico también que te acompaña. Muchas gracias. Un saludo a la opinión pública que nos está viendo y muy en especial a toda la comunidad educativa del país y quienes están conectados con RPP. Muchísimas gracias. Usted ha sido titular del Minedu. ¿Las consultorías realmente fueron aprovechadas para convertirse en una caja chica, como ha dicho el actual ministro de Educación? Bien, yo en términos generales lo primero que tengo que decir es que el ministro de Educación, voy a ser aquí sumamente suave en el calificativo. El ministro de Educación tiene mala información. ¿Por qué? Mala información en varios aspectos. En el tema de la consultoría también, él señala que cada año se ha gastado 70 millones. Así es. Porque él hace un prorrateo del monto total y lo divide entre 10 años y para él se ha invertido. No es así. Para eso salió la cifra, y lo había comentado, de 700 millones de soles, que entonces, es una barbaridad. Sí, esos montos sí existen en gastos, pero cada año ha tenido su punto culminante el 2015. 2015, 2016, 2017. Por la pandemia se redujo. Creo que fue 37 el 2020 y 9, creo, el 2021, que no se trabajó en versión remota, se trabajó más en versión remota, y también el 2013. Cuando entramos al Ministerio de Educación, y ahora, esa decisión que tomamos nosotros, el equipo técnico que trabaja, no lo tomamos porque alguien nos dice, o porque nos ha pedido, nos ha contado, sino porque nosotros vivimos en la realidad en las regiones, porque aparecen los consultores que no conocen absolutamente nada, en algunos casos, respecto a la problemática educativa, y se van al director de la institución, se van al director de la OGEL, al director de la región, a pedirle información para que puedan sustentar sus productos. ¿En qué situaciones entonces se puede acudir a una consultoría, por ejemplo? Mira, en consultorías efectivamente se puede utilizar para casos extremadamente... Pónganos un ejemplo. Alta. Por ejemplo. Pónganos un ejemplo. A ver, por ejemplo, yo tomaría... Nosotros hemos estado planteando para el presente año la realización de un censo de infraestructura. Ok. Porque el ministro da una cifra, y yo di una cifra, y el PRONIET da una cifra. Y los directores de las instituciones educativas llenan el censo escolar en un aplicativo y se tiene información que es necesario sea confiable. Entonces, cuando el PRONIET me dijo a mí, más o menos en septiembre, octubre, que hay 139 mil millones de soles en déficit, dije 111 mil millones, 139 mil millones, ahora 159 millones. Esa es información que no se puede confiar. Hagamos el censo. Entonces, por ejemplo, ese tema... Ahí se acude a una consultoría para averiguar la cifra exacta. Porque se trata de una situación especializada, de todo un equipo completo, entonces hay que ver cómo hacemos para que el producto sea efectivamente técnico y llegue hasta las comunidades. Se entiende muy bien. ¿Cuánto puede costar una de estas consultorías? No, dependiendo pues de la temática. ¿Pero un promedio? No, dependiendo de la temática. En el Ministerio de Educación vas a encontrar consultorías de 8, 9, 10, 15, 20, 30, 80... así de ese tipo. 80 mil soles. Claro, pero el gran problema es de esas consultorías, muchas de ellas... Exministro de Educación está con nosotros y ha escuchado el mensaje cortísimo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué sensación le deja este pronunciamiento? Yo creo que eso pudiese haber hecho la Cancillería, porque si bien estamos conociendo a diario y hora tras hora los pronunciamientos, una serie de comentarios, creo que la Cancillería tendría que tener técnicamente una posición respecto a ello. Pero lo que sí no hay que dejar de olvidarnos es el tema de la conflictividad que hay en el país, y que esa debe ser la preocupación. Los muertos, la situación de cómo hacer para que la solución política tenga que presentarse. El tema no es que tú vas a una comunidad, a Lambayeque, a Huancavelico, a Puno, y le dices qué cosa quieres, qué obra quieres. El pueblo lo que está pidiendo es adelanto de elecciones, está pidiendo la renuncia de la presidenta, está pidiendo el tema de que el Congreso se cierre. Entonces, sobre ello hay que discutir. Pero Dina Boluarte ha dicho que no va a renunciar y el Congreso no se pone de acuerdo, señor Serna. ¿Qué se puede hacer? Mire, yo lamento de que no hayan asimilado la situación de la petición del pueblo y que finalmente agudizan esta situación
de conflictividad y seguro que van a venir días más complicados, ¿no? Entonces, el tema del país requiere tranquilidad, pero requiere tranquilidad también escuchando, dialogando, pero dialogando sin esta situación de represión fuerte que se ha dispuesto y que considero que eso no debiera ocurrir. Si hay que dialogar en buenas condiciones. Porque también los policías que son ordenados, por ejemplo, hay gente de Huánuco que ha ido a Apurímac y que los papás, los mismos policías envían en las redes sus comunicaciones en la forma como ellos están trabajando y cómo son obligados a trabajar. Entonces esos temas tienen que ser materia de un trabajo, de un entendimiento, de una situación razonable, entendiendo que el problema aquí es un tema estrictamente político. Y siendo político, la respuesta tiene que ser política. No puede ser una situación que estamos viendo allí, qué obras piden o qué desean ustedes, y en función de ellos hay que conversar. No, el pueblo está diciendo 3 puntos concretos. Es más, la situación planteada en la Asamblea Constituyente al parecer ha pasado a un segundo plano, porque eso ya no es una situación de petición. Y además no parece algo prioritario en este momento. Seguro Al menos que sí. hay otras que cosas más urgentes en Claro, la Serna. en una situación de negociación política hay que priorizar los aspectos ya en la situación de cómo le demos solución al tema y le damos tranquilidad al país. Miren, pese a las situaciones estas de controversia que vienen desde el 28 de julio del 2021, el Perú ha demostrado el trabajo de los sectores, darle estabilidad, crecimiento, mantener la situación de crecimiento económico. Hoy día salió una noticia que respecto a la situación del país en exportación, de haber logrado un primer lugar. ¿Eso cómo se obtiene? ¿De un día para otro? ¿Es que se asumió el 7 de diciembre y se logró todo como una situación mágica? ¿O lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el tema de educación? El señor ministro dice que ha ingresado y a los pocos días ha dispuesto la construcción de 75 colegios. Cuando eso viene desde la gestión del señor Gallardo, la firma del convenio, el trabajo que hemos desarrollado nosotros para firmar el contrato con Reino Unido, Finlandia, es todo un proceso. Y el ministro debe saber, porque él es un experto en compras. Él compró las laptops en la época del APRA, que ha sido observado, y que seguro que con la diligencia, por ejemplo, que el Ministerio Público va al Ministerio de Educación a recoger información, que a mí me parece correcto, que se haga toda la investigación. Igualito debiera hacerse también esta situación de diligencia para recoger la información, aprovechando que han ido al Ministerio respecto a la compra de las laptops, cómo se hicieron, porque la gente y las denuncias que se hacen es que han sido sobrevalorados. El ministro ha dicho que le va a brindar toda la información, ¿no?, al Ministerio Público. Vamos a seguir hablando del ministro de Educación. Complicada la situación en el frente externo y en el frente interno. Me parece que estamos en una coyuntura, no me parece, sino una coyuntura ya concreta, muy crítica, y que espero no se agudice y los perjudicados sea la población, ¿no? Muy bien, retornemos al tema de las consultorías, por favor. Entonces, señala usted que hay una errada percepción del actual ministro de Educación, el señor ministro Becerra. tiene la información respecto a las consultorías, y esa es una situación también de manifestación ya que viene de años de las regiones. Las regiones perciben, ven, porque el órgano rector técnicamente es el Ministerio de Educación, el órgano rector de la educación del país, y aprecia, verifica que hay un grupo de gente que da la vuelta en las consultorías, una consultoría y con temáticas intrascendentes, con temáticas que finalmente pueden ser resueltos por los propios especialistas del Ministerio de Educación. Entonces, si hay aparentes irregularidades en las consultorías, nosotros la señalamos en el mes de febrero, apenas ingresamos, dispusimos el corte de las consultorías y que se limite a lo estrictamente necesario. El tema es que yo he leído algunas de las consultorías y las he leído en forma repetitiva, algunas de ellas, 2, 3, 4 que hablan del mismo tema. Por ejemplo, un hecho concreto. Se hizo una consultoría para la tipología de UGELS y la tipología de UGELS no sirvió para nada, porque no sirvió como insumo para tomar decisiones políticas de política educativa respecto a la situación del sistema educativo en el país. Plata tirada al tacho o al agua. Al tacho. Definitivamente. Sí. Ese es uno. Otro ejemplo que puedo dar es las reiteradas consultorías respecto al tema de la relación intergubernamental, del tema de cómo mejorar la gestión de las UGES, de las DERE.
cuando si tú le pides información al director, a la región te va a dar en creces la información y cómo se resuelve y cómo puede resolverse. Claro, no haría falta una consultoría para eso. Y el ministerio paga especialistas con buenas remuneraciones para hacerlo. Entonces, lo que nosotros hemos impulsado es que sean los especialistas quienes lideren y hagan esas consultorías. Yo estuve en el Ministerio de Educación. Trabajé de 2014 al 2019. Y yo he brindado información a algunos consultores porque habían tomado, habían agarrado la buena pro de una consultoría y como eran personajes que no conocían el sistema educativo, a nosotros nos pidieron que les brindemos la información. Y un grupo, en pocas palabras, ustedes terminaron haciendo el trabajo de los consultores. En pocas palabras. Y ellos cobran. Y ellos cobraban. Ese tema le hemos hecho notar, hemos criticado, hemos hecho público. Y por eso es que cuando yo llego al Ministerio de Educación con el equipo que lideré, dijimos hay que corregir ello. Y a tal punto que no solamente nos suspendimos documentalmente, hemos leído algunas de ellas y por la incongruencia y la situación muy débil respecto a la situación académica y documental, es que nosotros hemos puesto en conocimiento del órgano de control interno. Hemos derivado y hemos dicho, señor, sírvanse ustedes revisar. Esperemos el resultado de las investigaciones. Hablemos, por favor, ahora de la SUNEDU, otro tema bastante polémico. Se habló de una contrarreforma. Se acaba de designar a Manuel Castillo Venegas como nuevo superintendente de la SUNEDU. ¿En qué situación se encuentra la SUNEDU? Mira, yo lamento de que se ha cuestionado fuertemente el tema a los anteriores gestores de la SUNEDU indicando que obedecían a determinada orientación, a determinado grupo, etc. Y ahora pasa a ser manejado por otro grupo, ¿no? Entonces, estos problemas de manejos grupales pues le hacen daño a la educación. Y si bien es cierto, yo tengo un gran respeto por el superintendente que ha salido, el señor Segarra, yo he conversado con él. Nunca hemos expresado nuestra injerencia política tal como sustentan, indicando de que el Ministerio de Educación sustentaba el tema de la injerencia ahí y orientaba la cuestión política. Yo pienso, si queremos hacer y fortalecer SUNEDU, que es necesario fortalecer seguro, ¿por qué no se ha dado la libertad? ¿Y por qué el Ministerio de Educación y en forma personal el ministro decide quién va a ser y quién va a representarnos? ¿A quién le consultó? ¿Con quién hizo ese trabajo de selección? ¿Qué grupo va a controlar ahora la SUNEDU entonces, Mire, señor Serna? Lamentablemente, y ahí viene el tema que es necesario analizar también. El señor Pedro Castillo con la señora Dina Boluarte entraron y ganaron en plancha la elección popular. Ellos entraron. El señor Pedro Castillo, por esas situaciones que en algún momento debemos saber la verdad, el día 7 se produjo ese declaratorio y finalmente... un golpe de Estado. Ya asumió, un golpe de Estado, pues. Asumió, pero digámoslo de frente, golpe de Estado. Digámoslo sin vueltas, golpe de Estado. Eso fue una intentona de golpe de Estado que no tuvo el respaldo... Más que intentona, porque se lanzó con un pronunciamiento a todo el país. Es una situación declarativa que no tuvo el respaldo de las instituciones. Ese es otro tema. Pero de que lo hizo, lo hizo. Claro, de que no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y es otro tema. Pues, pero finalmente fue algo declarativo, ¿no? Entonces, pero digo, si por sucesión constitucional asume Dina Boluarte, ¿cómo cree que se siente esa población que votó por esa plancha cuando se le entrega el control del poder del gobierno a la gente que perdió las elecciones? Porque ahora es la extrema derecha y la derecha es el fujimorismo que controla el Ejecutivo. Pero está Dina Boluarte, usted lo ha dicho, que estuvo en la misma fórmula de Castillo. Por eso es que la gente, la población, en su discurso, en su protesta, dice eso. Por eso es que le ponen el calificativo, los adjetivos, porque no está haciendo caso a la situación planteada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en los consejos de ministros. ¿En los descentralizados? No, en el Consejo de Ministros, uno formal. ¿Usted trabajó con Dina Boluarte? Sí, claro. Formaron parte de un gabinete. Por eso estoy señalando esta, que no es una anécdota. El señor Aníbal Torres, como premier, planteó ante el Consejo de Ministros que el problema de las bambas debe solucionarse con presencia y con actuación de la fuerza militar y los policías, a efecto de poner orden ahí. Eso en determinado momento. Y en esa reunión fue la primera, la señora Dina Boluarte,
que llamó la atención y dijo, no es posible que a su pueblo que está allí pueda maltratarse, pueda reprimirse y que puedan haber muertos. Prioricemos el diálogo. Y efectivamente se formó comisiones para el diálogo porque se está en contra de reprimir al pueblo. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora todo es represión, ahora todo es una situación, el proyecto de ley que va al Congreso, que es una situación estrictamente... ¿Para usted entonces la presidenta Dina Boluarte tendría una suerte de doble moral? No, para usted. Yo veo que el discurso ha cambiado. El discurso de defensa, el discurso del planteamiento también que tuvo en algún momento, pues diferente ahora. Porque ahora ¿quiénes dictan la receta de la conducción del país? ¿Y quién la hizo cambiar? No ¿O sé. quién la habría hecho cambiar? Hay intereses de por medio. ¿De la quién? cuestión del poder que ilusiona y que está antes de nuestras convicciones y no actuamos coherentemente, son problemas que ocurren, pues. Entonces, cuando uno no tiene sólida su convicción, simplemente opta por, finalmente, obnubila el tema del poder, entonces, por lo tanto, adoptamos una determinada posición. Para usted, Pero la historia, Dina Boluarte es la historia ¿presidenta va a juzgar. constitucional o es una usurpadora, como dicen algunos? Para usted. La historia va a juzgar. Mira, ahí hay un problema que el Parlamento no supo actuar correctamente dentro del seguimiento de su propio reglamento. Tuvo que haberlo hecho para zanjar el tema. Seguro que ahora estos temas van a traer una serie de problemas respecto a la situación del análisis legal y la legitimidad de una actuación correcta. Pero para usted, ex ministro de Educación que trabajó con Dina Boluarte, ¿quién es Dina Boluarte en este momento? Para usted. Dina Boluarte ahorita está en términos objetivos, está posicionado como presidenta y del Poder Ejecutivo. Lo está llevando adelante. Ese es un tema que no podemos taparnos a los ojos y que con el aval del Congreso. Este tema tiene... yo espero de que haya una reflexión y que los tiempos para estar en el cargo no permitan mostrarnos una situación beligerante, impositiva, autoritaria, porque finalmente vamos a estar en otros años y seguro que estos temas le van a traer consecuencias de tipo penal. Y ese tema, pues ella tiene que saber valorar también, ¿no? Y tiene que escuchar a la población, tiene que escuchar en la respuesta política, no en la situación de la represión fuerte, ni tampoco en la situación de que se quiera canjear, las regiones como caso Puno quiera canjear una situación de su tranquilidad con unas obras aquí, otras obras allá, porque finalmente la respuesta es política, la petición es política y la solución del país requiere solución política. Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Vueltas. Yo quiero que un par de minutitos. Brevemente, por favor. El ministro ha dicho de que todas las bonificaciones que se le está otorgando a los maestros, a los auxiliares, y que falta darle a los trabajadores administrativos y a los maestros de Lima Metropolitana, que puede hacerse con decisión política, reestructurando el presupuesto del sector de educación, él señala que él en pocos días lo ha conseguido. Es mentira, es falso. Ese tema lo hemos trabajado desde el mes de junio a septiembre. Tenemos actas firmadas nosotros con estos estamentos y que eso tiene que decirles la verdad. Yo le recomiendo que se informe bien. Hoy día le he escuchado decir ese dato le han dado mal y que seguro que se va a disculpar con lo de SUNEDU y va a sancionar a que le dieron el dato mal. Tiene que convocar a un comunicador que conozca el sistema educativo, no aquel que plantea los portales de diarios chicha que finalmente están pensando en otra cosa menos en lo que hay que desarrollar la educación. Se ha dejado de gastar 50 millones en la recuperación de aprendizaje de enero y febrero que estuvo programado en el presupuesto y no se ha hecho. Se ha postergado indebidamente el tema de los concursos y se va a nombrar todavía en el mes del 2024, cuando se le quite el derecho al tiempo de servicios. Y es más un dato que de repente ustedes pueden hacer la indagación. De los postulantes que han habido, 126.000 han aprobado. De esos postulantes, más de 300.000, 2.000 ya han fallecido. Ni siquiera van a tener oportunidad de nombrarse y teniendo tantos años de contrato. Que reflexione, que se informe bien y que informándose bien, pues creo que va a actuar correctamente. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Rosendo Serna, ex ministro de Educación, contestó nuestras preguntas sin vueltas.